Los dinosaurios. Las máquinas más sofisticadas, mejor construidas y adaptadas que ha creado la naturaleza. Eran unos auténticos ganadores. 165 millones de años les han dado unas armas, defensas y sentidos capaces de ridiculizar a los animales de hoy en día. Ahora la tecnología más avanzada nos permite adentrarnos en su cuerpo y revelar cómo la adaptación les hizo más fuertes, más listos y más resistentes. Para mí, la gran incógnita es cómo consiguieron durar tanto tiempo. Dinosaurios de combate. Generaciones. Son los seres vivos más poderosos de la historia. Sobrevivieron durante más de 165 millones de años. La clave de su éxito fueron unos cuerpos con un excelente diseño, tanto por fuera como por dentro. Su fisiología tan avanzada se debe básicamente a la adaptación, el resultado de la selección natural y sexual. Durante más de 10 millones de generaciones nunca dejaron de evolucionar. Cada nuevo dinosaurio era mejor que el anterior. La selección natural elimina a los animales que no son lo bastante listos. Elimina a los torpes y favorece a los que tienen la capacidad cerebral para realizar la tarea tan complicada que es vivir. La evolución implica que algunas especies abunden, mientras que otras se extinguen. Y en unos animales tan bien armados, la lucha por la supervivencia puede ser feroz. Primavera. Periodo Cretácico. La adolescencia es una etapa crítica. Los dinosaurios se preparan para aparearse. Algunos lo lograrán, otros fracasarán. Según la teoría de Darwin, puedes ser el mejor cazador, pero si no eres capaz de atraer a un ejemplar con buenos genes, eres un perdedor. Un perdedor cuyos genes están a punto de llegar a su fin. El aparejamiento es importante, pues tiene graves repercusiones. Un macho busca hembras y una hembra busca un macho. Sin saberlo, están evaluando los genes que tienen sus posibles pretendientes. ¿Tienes buenos genes? Si mezclamos nuestros genes, ¿tendremos crías sanas y competitivas? Indicios de que los machos pronto serán adultos. La cresta de un Parasaurolophus adolescente ya está desarrollada. Los cuernos del Triceratops han pasado de ser unos pequeños bultos a ser unas armas letales que apuntan hacia adelante. Un Tyrannosaurus Rex ya controla solo su territorio. Estos jóvenes luchan por la oportunidad de demostrar que tienen lo que hay que tener. Las hembras son muy selectivas. Solo les valen los machos más fuertes o más listos. Y a la hora de reproducirse hay algo muy importante: el tiempo. Hoy en día, la mayoría de predadores solo crían en un corto periodo de tiempo al año, un par de días o semanas. La única excepción entre los carnívoros es el Homo sapiens. Los animales suelen poner sus huevos a finales de primavera. Así los huevos se incuban durante el verano, la estación más calurosa cuando el clima es más idóneo para criar. Para saber cuándo aparearse, los dinosaurios reaccionan al cambio estacional. En las semanas precedentes a la temporada de cría, se producían cambios hormonales en los cuerpos de los dinosaurios que aumentaban cuando los días se alargaban. Finaliza el invierno y se alargan los días.
Unos sensores en sus ojos responden al cambio de luz y transmiten tan crucial información al cerebro. Una señal que acciona la hipófisis, la cual libera la gonadotrofina. Sus cuerpos se preparan para producir esperma o huevos. Esta proliferación de hormonas también provoca cambios en la conducta. Los cambios son muy distintos en machos y hembras. Las hembras reservan recursos para reproducirse y los machos tendrán que buscar la forma de derrotar a los demás machos en una lucha por reproducirse. Están más alerta, más atentos, más agresivos. Hay más peleas. Debió ser muy interesante presenciar esa cascada de complejidad social. Muy divertido. Con la proliferación de hormonas, las armas de los carnívoros se vuelven todavía más mortíferas. Entre los 15 y los 18 años de edad, el índice de mortalidad de carnívoros se multiplica por 5. Es la edad en que los machos adolescentes empiezan a desafiar a los adultos. Puede que luchen por una hembra, pero el combate puede terminar siendo a vida o muerte. Habrá un límite, una prueba que el macho tendrá que pasar para obtener el privilegio de aparearse, el privilegio de reproducirse. Hay peleas por todas partes, para ganarse respeto y para impresionar a las hembras. Estos enfrentamientos sirven para demostrar quién tiene los mejores genes. Afortunadamente, la mayoría de veces, la muerte del oponente no es el objetivo. El objetivo es llevar tus genes a la siguiente generación. La evolución requiere disputas no necesariamente letales entre miembros de la misma especie. Pero está claro que el vencedor de ese enfrentamiento tiene algo mejor que los demás. Unos movimientos más sanos y más vigorosos que implican que es un ejemplar sano y fuerte. En el reino animal actual, cuando un animal tiene un cuerpo enorme, lo usa para darse a conocer, sobre todo durante la época de aparejamiento. Con sus 6 toneladas, los triceratops son los reyes de las peleas callejeras. Para este matón, el herbívoro más fuerte de la historia, la evolución significa volverse más fuerte y más violento. Y eso es lo que las hembras buscan en los machos. El collar óseo del triceratops forma un escudo defensivo. Si lo tiene fuerte, es señal de fuerza y poder. Pero puede que también revele otra cosa. El collar óseo evolucionó como defensa contra los depredadores y como un símbolo de reconocimiento entre especies. Pero no hay razón por la que no pudiera aprovecharlo, por ejemplo, como una valla publicitaria sexual. ¿Podría ser el collar óseo una muestra de virilidad como las plumas de un pavo real? Una pista es que cambia de color. El hueso que forma este escudo está cubierto de una red de arterias. Cuando está nervioso o alterado, se liberan hormonas y las arterias del cuello se ensanchan. La sangre llega hasta el collar óseo y este se vuelve rojo. Es un ritual dramático, con un único propósito. Tendrán que demostrar a las hembras que son los machos más grandes, los más sanos y quizás los más listos, que se han ganado el derecho a reproducirse al demostrar su valor. Ganarse el derecho a reproducirse significa ganar el derecho a cambiar el futuro de tu especie. Imagino que debió ser como un baile, una coreografía en la que unían sus cabezas y empezaban a empujar. Y cuando dos machos se enfrentan, el combate puede ser largo.
Aparte de bramar y de hacer temblar el suelo, también intercambian embestidas. Es como un pulso de brazos, pero con los cuernos. Con sus cuernos de más de 1 metro, 6 toneladas de músculo y un escudo de hueso sólido, competir por una hembra puede ser peligroso. Pero para una hembra, prolongar la especie significa realizar una dura tarea y enfrentarse a situaciones de vida o muerte. Si se equivocan, engendrarán a sus crías en un mundo cruel donde no tendrán la más mínima posibilidad. Dinosaurios de combate, generaciones. Dinosaurios de combate, generaciones. Durante el Cretácico, los dinosaurios evolucionaron en las criaturas más avanzadas de la historia de la Tierra. Un sauroposeidón puede medir 18 metros, una auténtica torre. El Quetzalcoatlus es un reptil volador tan alto como una jirafa. Y el Tyrannosaurus Rex es el carnívoro más fuerte que ha existido. Todas estas cualidades son el resultado de la evolución, la adaptación de millones de generaciones. Pero la evolución es dura y despiadada, sobre todo para los machos. Uno tras otro, la selección natural y sexual deja atrás a los débiles y a los tímidos. La mayoría de los machos no podrán reproducirse. Así que si eres un macho, tu mayor preocupación es poder entrar en ese reducido grupo que prolongará sus genes. A la evolución no le gustan los perdedores. Solo funciona cuando son los mejores genes los que se transmiten. Es la ley de la selva, y el vencedor se lleva todo el botín. Según la teoría de Darwin, hay un gran grupo de hembras que, como macho, puedes controlar, aunque tendrás que luchar contra otros machos. Y si vences, 20, 30, 40 hembras serán tuyas. Para el macho afortunado es un gran premio. Pero a veces puede haber accidentes mortales. Aspirar a ser el líder de la manada puede terminar mal para un joven macho. Las hembras tienen sus propias preocupaciones. Deben prepararse para engendrar una nueva generación, una algo mejor que la anterior. Los dinosaurios empezaban a prepararse para el aparejamiento desde muy jóvenes. Todos los dinosaurios empezaban a reproducirse cuando todavía estaban en fase de crecimiento, lo que indica que la vida era muy dura en esa era. Puede que sean jóvenes, pero tienen mucho trabajo por hacer. Deben asegurarse de que estén sanos, bien alimentados y que tengan suficientes nutrientes para poner huevos. Durante su fase de crecimiento, llega un momento en que tienen que empezar a dedicarse no solo a crecer, sino a reproducirse. Tanto para carnívoros como para herbívoros, las calorías son clave. Para cumplir como madre, una hembra necesita mucho alimento. Es decir, hojas y brotes altamente calóricos. O, de ser carnívora, más carne roja. Sin ella, no hay huevos. Las hembras tienen que conseguir mucho alimento, muchas proteínas, grasas y calcio, y esos materiales se deben almacenar dentro del cuerpo para poder poner los huevos tan pronto como se hayan aparejado. En las hembras, las hormonas estimulan el hígado para que mande yema a los ovarios. Cuando los huevos están fertilizados, la yema tendrá suficiente alimento como para mantener con vida un embrión de dinosaurio durante 3 meses. La madre también necesita calcio para producir las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo de dinosaurio estaban compuestas de carbonato de calcio, igual que los huevos de ave actuales o de algunos cocodrilos. Y esa cáscara protege el embrión. Una hembra de sauroposeidón produce de 300 a 500 huevos cada temporada. Y eso requiere mucho calcio, un mineral escaso en las plantas del Cretácico. ¿Cómo lo hace este coloso?
una criatura que necesita casi 400.000 calorías en un día para vivir, para conseguir reunir los suficientes nutrientes para reproducirse. Comer mucho durante la primavera es crucial, ya que es cuando las proteínas de las plantas son más abundantes y fáciles de digerir. El calcio no es muy abundante en la mayoría de plantas. Por eso tienes que comer mucha comida de alta calidad, los capullos, los brotes, las hojas frescas, y conseguir esos minerales, ese alimento, para poder criar. Gracias al apetito voraz de los Sauroposeidón, se acumulan pequeñas cantidades de calcio. Lentamente se van acumulando en sus huesos, sobre todo en el hueso medular. El hueso medular es un hueso especial que las hembras usan durante el periodo de ovulación para concentrar calcio. El objetivo es producir cáscaras de huevo de carbonato de calcio. Se trata de una capa de hueso que se encuentra dentro de los huesos de las piernas. Su única función es almacenar calcio y otros minerales necesarios para producir cáscaras de huevo. Una vez se ha alcanzado cierto nivel de calcio y otros minerales, estos se podrían enviar a donde sea necesario. Estás viendo el desenlace de algo que ha empezado en una simple célula y que sin ningún problema se ha convertido en un animal casi tan grande como una ballena. La evolución del Sauroposeidón ha logrado algo más: la producción de una increíble cantidad anual de huevos. Y cada uno de esos huevos necesita nutrientes. Después de aparearse, los huevos que la Sauroposeidón tiene en su interior empiezan a crecer, pero necesitan proteínas, grasas y calcio. Calcio para los futuros huesos del embrión y para la cáscara del huevo. Un Sauroposeidón pone cientos de huevos cada estación, pero muchos son devorados antes de abrirse, y la mayoría de crías son devoradas por los carnívoros. El Tyrannosaurus Rex, por otra parte, ha evolucionado en algo totalmente distinto. Estos poderosos carnívoros son inteligentes y están bien armados. Son depredadores y carroñeros. Una hembra lista para heredar sus genes busca un macho con grandes mandíbulas, potentes garras y dientes fuertes como el acero. Dinosaurios de combate. Dinosaurios de combate. Generaciones. El Sauroposeidón es un herbívoro. Su estrategia evolucionaria es poner cientos de huevos a la espera de que quizás uno o dos sobrevivan y lleguen a la edad adulta. Para producir huevos y embriones, tienen que consumir miles de calorías de los vegetales que comen. El Tyrannosaurus Rex es un carnívoro. Para poner huevos necesita nutrientes, calcio y proteínas. Pero esta hembra no obtiene el calcio comiendo plantas, lo obtiene comiendo huesos. Los huesos de los herbívoros. El Tyrannosaurus podía procesar más comida, podía digerir mejor, obtenía la carne de la médula y también podía digerir fragmentos de hueso. Y hay pruebas de que el Tyrannosaurus obtenía el calcio de los huesos de los herbívoros. Tenemos heces, coprolitos, heces fosilizadas de entre los cuales hemos encontrado pequeños fragmentos de hueso de herbívoro. Masticaba la carne, los órganos y los huesos y se lo tragaba todo. Y una vez digeridos, esos fragmentos salían por la parte de atrás del dinosaurio. Un Tyrannosaurus Rex hembra tiene que almacenar el calcio, y como el Sauroposeidón, lo hace en su hueso medular. Es imprescindible que una hembra que se esté preparando para aparearse esté fuerte, ya que a diferencia de un macho, tiene menos probabilidades de reproducirse satisfactoriamente. Las hembras nacen con un número limitado de óvulos en su interior. Tienen una cantidad limitada de billetes para la eternidad. Los machos producen grandes cantidades de esperma cada día, pero las hembras tienen pocos óvulos y tienen que invertir tiempo y alimento para desarrollarlos.
La evolución también se ha preparado para esta diferencia entre machos y hembras. Una de las curiosidades de los dinosaurios es que si miramos los esqueletos de una especie, a menudo vemos que hay huesos más grandes que otros. Resulta que los más grandes, los enormes, los que dan miedo, son de hembras. Para una hembra de Tyrannosaurus Rex, encontrar el macho adecuado que le va a asegurar tener unas crías que nazcan fuertes y sanas no es nada fácil. Los Tyrannosaurus Rex viven en solitario y pocos ejemplares dominan un gran territorio. Cuanto más grande el animal, menos ejemplares van a poder haber en su territorio. El contacto entre machos y hembras podría ser un hecho muy poco habitual. Hay poca competencia directa entre machos. Se dedican más a proteger su territorio de los intrusos y a controlar todas las hembras que haya a su alcance. Gracias a su olfato, un macho podía detectar una hembra en fase de ovulación a kilómetros de distancia. El Tyrannosaurus Rex es uno de los depredadores bípedos más grandes y fuertes que ha existido. Pero un macho con ansias de aparearse debe ser cauto y esperar a que sea el momento adecuado. La coreografía del cortejo de los tiranosaurus debió ser todo un espectáculo. Imaginemos que hay un intruso que intenta insinuarse a una hembra. Esta pensará, ¿es este el tipo de macho con cuyos genes quiero mezclar los míos para engendrar la próxima generación? Un Tyrannosaurus no solo es enorme y agresivo, también es listo. El cortejo sigue una serie de reglas muy estrictas. La hembra tiene que notar las señales adecuadas de un macho. Y en el transcurso de los días, semanas, empezarán a buscarse, a flirtear y a aparearse. No sé, vamos a cenar o al cine. Para un Tyrannosaurus macho, cuando se trata de impresionar a una hembra, hay otro problema. La hembra tiene la misma forma que el macho, pero es un 10, 20 o 30% más grande, o sea, más fuerte. Así que si se enfrentan, siempre ganará la hembra. El macho solitario que intenta atraer a una hembra se está arriesgando. Sabe leer las pistas, que viniendo del sexo contrario puede ser la diferencia entre vivir o morir. Creemos que si el tamaño y el peso de los machos era de 2/3 el de la hembra, si había una pelea, siempre ganaba la hembra. En todos los dinosaurios hay diferencia de tamaño, pero en los Tyrannosaurus es más evidente. Si hacías enfadar a tu hembra, te convertías en su almuerzo. Incluso un macho que ha llegado hasta aquí, que se ha ganado el premio, todavía corre peligro. Ahora está en la zona peligrosa. Si las hembras le rechazan, le podrían arrancar la cabeza de un mordisco. Y ese sería su fin. Pero al final, a pesar de los riesgos y amenazas, los Tyrannosaurus Rex más fuertes y mejor adaptados pasan sus genes a una nueva generación. Una generación que puede que sea un poquito más lista, más fuerte y más resistente que la de sus progenitores. En cuanto a los machos, solo se heredarán las características de los más fuertes y listos. Quizás un cuerno más largo, un collar óseo más fuerte, una garra más grande o mejor oído, vista u olfato. Los genes de las características menos útiles llegarán a su fin. Los fósiles han revelado muchas cosas sobre la adaptación de los dinosaurios, pero pocas sobre cómo debió ser su apareamiento. Si imaginamos unos tiranosaurus de 3 o 4 toneladas haciendo bailes de apareamiento, sería muy raro. Pero lo que sí sabemos es que aparearse era peligroso. Entre los restos fósiles encontramos heridas graves, incluso mortales,
fracturas de vértebras y costillas, mordeduras en cráneos. Los dinosaurios se arriesgan a la hora de prolongar su especie. Si el macho va a intentar aparearse, tiene que estar seguro de que la hembra está receptiva, porque si no lo está, su forma de decir no puede resultar bastante violenta. Hay una razón que explica por qué las hembras son las que mandan a la hora de reproducirse. Les toca el trabajo más duro. Son ellas quienes deciden qué atributos sobreviven y cuáles sencillamente desaparecen. Las hembras son el eslabón de la cadena, las que engendran las crías. Pero un poco de esperma da para mucho, por lo que la mayoría de los machos no se reproducirán. Como los animales actuales, la mayoría de dinosaurios macho luchan para reproducirse. Las hembras buscan un macho que demuestre ser más fuerte, más resistente y más listo que los demás. Pero a veces la evolución va en otra dirección y premia unos atributos poco habituales, pero sí muy especializados. El cuerno del Parasaurolophus no le sirve como arma. Está hueco, es frágil y tiene un par de centímetros de grosor. Pero como aparato de comunicación es una defensa muy útil, capaz de transmitir mensajes muy complejos que advierten del peligro. Después de más de 1000 generaciones, esta cresta ha crecido y produce unos sonidos más graves, bajas frecuencias que pueden viajar grandes distancias. Estas capacidades de comunicación tan desarrolladas suponen una ventaja evolucionaria y las hembras no tardarán en querer aparearse con quien tenga un buen instrumento. Es un órgano que produce sonidos extraños cuando mete aire a través de este tubo. Y como cada especie tiene un rasgo distintivo propio, cada especie emite un sonido propio. Pero ¿cómo lo hizo la evolución para crear esta cresta de hueso, capaz de producir sonidos que recorren kilómetros? Simplemente crecieron. Por fuera los tubos aparentan medir solo 1 metro. Pero por dentro, la cámara tiene múltiples pliegues y llega a los 2,5 metros de caja de resonancia natural. El Parasaurolophus produce frecuencias resonantes de unos 40 hercios, tan graves como la sirena de un barco. Hemos conseguido modelar esas cámaras de resonancia y hemos visto que producen unos sonidos muy graves y de muy baja frecuencia. Las ondas de baja frecuencia pueden viajar kilómetros, incluso a través de densos bosques. Estos sonidos alertan sobre intrusos, una ventaja a la hora de defenderse. Pero, ¿cómo lo hizo la evolución para crear esta cresta de hueso capaz de producir sonidos que recorren kilómetros? La respuesta es fácil. Los atributos que ayudan a un Parasaurolophus a sobrevivir en un mundo tan peligroso se convierten en los atributos que atraen al sexo opuesto. Para un macho sano, un aparato de comunicación es la mejor herramienta para cortejar a una hembra. Esta estructura parecida a un trombón que les crecía en la cabeza hacía música para dinosaurios. Durante la época de apareamiento, los machos producían sonidos para atraer a las hembras. Y estas producían sonidos para animar a los machos a que demostraran sus atributos. Los machos mienten y las hembras son escépticas. Por eso, las hembras esperan que los machos llamen la atención para convencerlas a que se apareen. Se le llama selección sexual y significa que las hembras elegirán los atributos de los machos que garanticen la supervivencia de sus futuras crías. Si multiplicamos estas selecciones por miles de generaciones, las garras del Deinonychus se volverán más afiladas, más rápidas y más letales. El cuerno del Triceratops se volverá más largo y su escudo más resistente. Y la cresta del Parasaurolophus se volverá más avanzada, así como su capacidad de comunicarse. Durante la época de apareamiento, una hembra de Parasaurolophus se tiene que fijar en los machos y debe encontrar a los más sanos y, por lo tanto, los mejores padres en potencia para la siguiente generación.
La evolución no solo perfecciona la capacidad de los Parasaurolophus para producir sonidos, también selecciona los genes que mejoran la escucha y su interpretación. Seguro que debía haber varios Parasaurolophus macho emitiendo sonidos ruidosos, estentóreos y muy particulares. Y las hembras debían juzgar la calidad de esos sonidos, que debían indicar si ese ejemplar estaba sano y si era capaz de producir buenos sonidos. Y eso demostraba que tenía una mente sana, con todos los genes útiles para un Parasaurolophus. Los machos con las crestas más grandes pueden producir las frecuencias más bajas y más potentes, capaces de viajar kilómetros. Esos sonidos de baja frecuencia resultan altamente atractivos para las hembras. Debió haber varios Parasaurolophus compitiendo con estos sonidos. Y las hembras debían responder como diciendo: «Hola, guapo, me gusta tu sonido, te elijo a ti». Las modificaciones genéticas de los Parasaurolophus, con el paso del tiempo, les dan la capacidad de emitir y recibir sonidos de baja frecuencia. De hecho, con el tiempo, mejorarán la habilidad de transmitir vibraciones de muy baja frecuencia, llamadas infrasonidos. Es probable que cada especie tuviera su propia serie de notas, y en una misma zona podían haber hasta 5 especies de hadrosáuridos, por lo que durante la temporada de apareamiento se debían oír 5 tipos de orquestas de cortejo, y también se debían notar las vibraciones porque eran sonidos muy graves. Pero el Parasaurolophus es la excepción, no la regla. Para la mayoría de hembras del Cretácico era crucial encontrar un macho que fuera más fuerte, más listo y que estuviera mejor armado que los demás. Pero eso no es todo. Para un Tyrannosaurus Rex macho, llegar a la edad adulta significa que han cuidado bien de él. Y que gracias a eso ha desarrollado buenas habilidades para cazar. Y probablemente aprendió a agacharse cuando el Quetzalcoatlus bajó del cielo para llevárselo cuando era un bebé. En resumen, que no hubiera llegado hasta aquí si no hubiera recibido unos buenos genes. Pero la evolución no solo consiste en aparearse. También hay que asegurarse de que estos valiosos huevos se abran y las crías crezcan. Dinosaurios de combate, Dinosaurios de combate, generaciones. El mundo prehistórico del Cretácico. Está lleno de criaturas asombrosamente gigantescas, extraordinariamente aterradoras e increíblemente raras. Pero todos los dinosaurios, sean como sean, salen de un huevo. Y como los cuerpos perfectos que van a desarrollar, la evolución ha creado los huevos más avanzados que ha habido en la Tierra. Un huevo es como una cápsula espacial. Dentro hay todo lo que el embrión pueda necesitar. Y la evolución se encargó de otra cosa. La cáscara de un huevo de dinosaurio es tan resistente como un casco de moto, capaz de aguantar un fuerte impacto. Y para una mayor protección tenemos la clara del huevo. La clara del huevo es una especie de gel que tiene múltiples funciones. Una es evitar que el embrión se reseque. Otra es absorber los impactos, porque si hay alguna sacudida sin la clara, el embrión podría morir. Si el huevo es resistente, las probabilidades de que el embrión sobreviva aumentan. Y cuando esa cría crezca, transmitirá esas mismas características que lo mantuvieron con vida. Dentro de este pequeño hogar, una célula fertilizada se divide rápidamente. Estas células se convierten en miles de tipos de tejidos que formarán huesos, piel, nervios y órganos. Estas células también forman el cerebro, los sentidos y las armas necesarias para proteger al dinosaurio durante su crecimiento. En este estado embrionario, las mínimas diferencias genéticas, cambios que solo afectarían a uno de 1000 millones de atributos,
marcan la diferencia entre un embrión que sobrevive y uno que muere aplastado o de hambre. Ver nacer a una cría de tiranosaurus debió ser algo tan inolvidable como viajar al espacio. Pagaría millones por viajar al espacio y casi pagaría lo mismo por ver nacer una cría de tiranosaurus. La era de los dinosaurios es una era de biodiversidad muy sofisticada. Una diversidad que demuestra que la evolución crea múltiples estrategias para poder sobrevivir. Pero para una criatura, esa estrategia casi parece cruel. Durante toda su vida, un sauroposeidón hembra produce miles de óvulos, pero solo 2 o 3 sobreviven hasta la edad adulta. Eso significa que casi todos los recién nacidos mueren o son devorados por los depredadores. Que todas tus crías terminen en el estómago de los carnívoros parecerá una pesadilla, pero en realidad es lo contrario. Ese superviviente, ese entre los 3000, puede que tenga el atributo que le permita escapar rápidamente mientras sus hermanos son devorados. O que haya recibido una combinación genética que le permita ser más fuerte, más grande y puede que un poquito más rápido. Probablemente cavaban un hoyo con las patas traseras, se agachaban, depositaban unos cuantos huevos, 5 o 6, quizás una docena. Los cubrían, se iban y ya no se preocupaban más por ellos. Los huevos de Sauroposeidón pasaban meses desprotegidos, desatendidos y solo cubiertos por tierra y plantas secas. Los nidos eran campos de exterminio. Los depredadores encontraron y destruyeron muchos nidos antes de que se abrieran los huevos. Pero a pesar de todo, los Sauroposeidón vivieron durante 15 millones de años. Es una historia de éxito evolucionario. Pero algunos científicos creen que pudieron haber llegado aún más lejos. Si tuviera que diseñar un super sauroposeidón, le pondría un cerebro más grande. Solo serían unos kilos de más para un animal que ya pesa 40 o 50 toneladas. Pero si fueran más listos, serían más atentos con sus crías. Y estas se volverían más listas y se podrían destinar menos recursos a la cría y más al crecimiento. Cuando ya pesas 50 toneladas, crecer más parecerá imposible, pero no lo es. Si quisiera crear un sauroposeidón de 200 toneladas, empezaría dándole 3 kilos más de cerebro. Ningún animal terrestre ha llegado a las 200 toneladas, pero los dinosaurios fueron capaces de vivir durante 165 millones de años. Se adaptaron a un mundo con cambios geológicos tremendos. Altas temperaturas, un mundo en el que nada era estable. Pero luego llegó la devastación desde los cielos. Un meteorito impactó contra la Tierra. Después de la extinción de los dinosaurios, no han vuelto a existir unas criaturas tan impresionantes. Pero las cosas no suelen ser como parecen. Puede que los dinosaurios sigan aquí. Puede que todavía estén a nuestro alrededor. Hay pistas por todas partes. Un sauroposeidón podía levantar su cabeza a 18 metros de altura. Eso era posible, porque los huesos de su cuello eran muy ligeros, huecos en un 85%. Las vértebras del cuello del sauroposeidón medían 1,30 m, pero estaban llenas de aire. Un Tyrannosaurus alcanzaba las 7 toneladas. Era tan grande como una ballena asesina. Pero sus huesos también tenían múltiples cavidades en su interior. Y hay otra pista. Los pulmones de los Deinonychus, Tyrannosaurus rex y Sauroposeidón están diseñados igual que algunas de las criaturas actuales. Sus sistemas respiratorios no eran como los de los mamíferos, sino como algo más pequeño y delicado, como en las aves. Vuelan con elegancia en la brisa.
Son unas de las criaturas mejor adaptadas y más comunes de la Tierra. Es muy probable que las aves sean descendientes de los dinosaurios. Las aves tienen huesos huecos y mucha gente cree que es una adaptación para volar mejor, pero pocos se dan cuenta de que es un atributo que han heredado de sus antepasados dinosaurios. El mundo está lleno de aves. Las encontramos en todo tipo de ecosistema, desde el bosque tropical y las montañas hasta la costa. El avestruz, con sus 2,75 m y sus 130 kilos, es el ave más grande de la actualidad. Ni punto de comparación con un Tyrannosaurus Rex o un Sauroposeidón. Pero la constitución que permite que los pájaros puedan volar y su sistema de reproducción son muy parecidos a los de los dinosaurios. Características que en su día permitieron que alcanzaran dimensiones gigantescas o que sobrevivieran en un mundo hostil. Estas propiedades perfeccionadas durante 165 millones de años no desaparecieron. Esas herramientas tan útiles para los dinosaurios han pasado a ser utilizadas por las aves de hoy en día. Gracias a sus huesos huecos, los dinosaurios pudieron crecer más y las aves pueden ser más ligeras. Los dinosaurios tenían unos sacos de aire que movían aire a lo largo de sus cuellos. Las aves los usan para volar durante largos periodos. La única diferencia que hay entre dinosaurios y aves está en el tamaño. Y hay pruebas de que muchos dinosaurios tenían unas características casi suficientes para volar. Los brazos y manos de un Deinonychus eran muy parecidos a las alas de un pájaro. Para el Deinonychus, estos movimientos tan ágiles le servían para clavar sus garras en la carne. Las aves utilizan esta velocidad de movimiento para mover las alas, algo imprescindible para volar. Los brazos de los Deinonychus estaban muy avanzados. Eran parecidos a las alas de las aves modernas. Podían doblarlos hacia los lados, igual que las aves de hoy en día. Las alas de un ave son el vivo ejemplo del funcionamiento de las garras de un Deinonychus. El movimiento del aleteo de un ave, el patrón y el ángulo de sus articulaciones son muy parecidos a los que podemos observar en el Deinonychus. Y hay una última pista que despeja toda duda acerca del parentesco entre aves y dinosaurios. Es lo último que uno esperaría, un hueso que tienen las aves que se llama espoleta. Las espoletas solo se encuentran en las aves, pero todos los temibles carnívoros también tenían una. Finalmente, las pruebas nos llevan a una conclusión. El poderoso Tyrannosaurus Rex, el astuto Deinonychus, el elegante Quetzalcoatlus y el gigante Sauroposeidón eran como aves de grandes proporciones. Así que la próxima vez que os sentéis a la mesa para comer pavo, imaginad qué os podría hacer su tatarabuelo si se enterara.